Muy buenas noches, querida familia. Qué gusto volver a conectarnos a través de este medio. Siempre produce muchísima alegría el tener este contacto con cada uno de ustedes. Siempre para comenzar un estudio nuevo, pedimos la presencia de nuestro Dios. Por favor, acompáñeme en oración. Oremos. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos muchísimas gracias por darnos esta oportunidad que de nuevo nos podamos encontrar y rogamos que tu presencia nos enseñe, nos motive para que sigamos siendo cada vez mejores líderes que glorifiquen tu nombre. Rogamos, oh Dios, estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el estudio que realizamos la semana pasada, que hablamos acerca de la influencia y de la inspiración, o mejor dicho, de la inspiración y luego de la influencia, la señora Ana María, a través del WhatsApp, un mensaje directo, ella me realiza esta pregunta. Pastor, ¿a quién va dirigido el estudio? ¿A quién va dirigido el video? Amiga Ana María, el estudio que estamos realizando va dirigido a toda aquella persona que quiere mejorar en su liderazgo. No importa si eres un alto ejecutivo, si representas alguna compañía o si eres presidente de alguna corporación o si tienes algún cargo eclesiástico. El asunto es que en el lugar de donde nosotros estemos podamos ejercer un cargo o una posición o un mejor liderazgo para la gloria de nuestro Dios y para bendición de todas las personas que nos rodean. Así que Ana María, bienvenida, y por supuesto a todos los que los que nos están acompañando en la noche del día de hoy, también sean todos bienvenidos. El tema que vamos a estudiar esta noche es lo que no es liderazgo de acuerdo a los parámetros bíblicos. Voy a volverlo a repetir. Lo que no es liderazgo de acuerdo a los parámetros bíblicos. Y el primer punto que queremos resaltar y que queremos estudiar es que liderazgo no significa ocupar un puesto. Voy a volverlo a repetir. El primer punto, el primer aspecto, tener liderazgo no significa que estás ocupando un puesto. Ahí tenemos, por ejemplo, los apóstoles y los diáconos. Está reflejado en el libro de los Hechos, el capítulo 6. Los apóstoles estaban encargados de predicar la palabra de Dios. Surgió una emergencia, surgió una necesidad y era de cubrir a las personas necesitadas. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Llamaron a un grupo de personas, a un grupo de varones que sean llenos del poder del Espíritu Santo y los nombraron como diáconos. ¿Para qué? Para que ellos sigan predicando la palabra de Dios. Así que nos damos cuenta, mis queridos, que sea en el cargo de diácono o sea en el cargo del apostolado, los dos ocupan un cargo de liderazgo. Pero no significa que los apóstoles eran más que los diáconos o los diáconos eran más que los apóstoles. No. ¿Por qué? Porque están cumpliendo una función que sirva de bendición para todas aquellas personas que nos rodean. Así que el ocupar un puesto no significa que ya llegué a un cargo o no es que no significa que llegue a un cargo, no, llegaste a un cargo, pero no significa que ya yo soy un líder. Eso es lo que quiero decir. No significa que ya yo soy un líder. El segundo aspecto que queremos resaltar no es poder. Liderazgo no es poder. No es poder. ¿Qué es poder? Poder es la facultad para hacer determinada cosa. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Pilato? Tiene el poder, o mejor dicho, tenía el poder para liberar al Señor Jesucristo. Es más, la misma esposa le dijo que en sueño se le había revelado algo acerca del Señor Jesús y que por favor no se metiera con aquel hombre. Pregunto, ¿le hizo caso a la esposa? No. ¿También le hizo caso a su conciencia? No. ¿Tenía el poder para liberarlo? Sí, pero tenía el liderazgo
para tomar la decisión, no lo tenía. ¿Por qué? Porque quería estar bien con el pueblo que estaba entregando al Señor Jesucristo. Así que ya nos hemos dado cuenta que liderazgo no significa tener un puesto, y liderazgo no significa que tengamos poder. El tercer aspecto, liderazgo no significa que debo tener un estilo, un estilo. Hay personas que piensan que yo tengo que ser dinámico para ser el líder, o debo tener un carácter colérico, o debo ser una persona sobresaliente, o debo ser un maestro. No, para nada, para nada. No es un estilo. Yo no debo copiarme del estilo absolutamente de nadie. Cada uno de nosotros tiene su propio temperamento y cada uno de nosotros tiene su propio carácter. Por supuesto, al tener nuestro propio temperamento y tenemos nuestro propio carácter, también tenemos nuestro propio estilo. Hay algunos ejemplos que están descritos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Bernabé. Díganme ustedes de Bernabé, un maestro. ¿Quién fue el que presentó a Pablo o en aquel entonces a Saulo de Tarso delante de los apóstoles o delante de los cristianos? Fue Bernabé. ¿Quién ayudó a que Juan Marcos llegara a ser un gran líder? Bernabé. Eso quiere decir que Bernabé, por no tener un estilo colérico o por no ser tan dinámico, dejó de ser líder. Para nada, era un maestro. Otro ejemplo, el caso de Pablo. Pablo, un hombre dinámico, un hombre colérico, determinado. Un hombre definitivamente es uno de los grandes líderes manifestados en el Nuevo Testamento. ¿Qué decir del hombre más manso sobre la tierra? ¿Quién es ese hombre? Moisés. Moisés dirigió alrededor de unas 2 millones de personas. Salieron de Egipto, atravesaron el desierto y tenían que llegar a una tierra que fluye leche y miel. Miren, un hombre manso, un hombre humilde, y también llegó a ser un gran líder para la gloria de Dios. Así que, mis queridos, una persona que tenga liderazgo no significa que debe tener un estilo determinado. Y también liderazgo no significa que yo debo estar en competencia. Ese es el cuarto aspecto. El cuarto aspecto es que un líder no significa que debo estar en competencia. ¿En competencia contra quién? Entre comillas, contra mi rival o contra mi compañero de trabajo. Para nada. Si tú quieres entrar en competencia, vas a hacer competencia contra ti mismo. Si yo voy a entrar en competencia, voy a entrar en competencia contra mí mismo. En pocas palabras, lo que hace el liderazgo es crecer. Si antes yo leía un libro al año, ahora yo quiero crecer. ¿Y cuál es mi competencia? Entonces voy a colocarme como meta de leer un libro al mes. Y si ya leí un libro al mes, ahora voy a leer un libro a la semana. Eso significa crecimiento. Eso significa que yo estoy en competencia, pero no contra las demás personas, sino en competencia contra mí mismo, porque yo tengo que superarme cada día. El quinto aspecto que quiero tocar con ustedes, liderazgo no significa aquella persona que realiza el mejor trabajo. Yo conozco a muchísimas personas que trabajan en la oficina y hacen un trabajo extraordinario, pero eso no significa que lleguen a ser extraordinarios líderes. Simple y llanamente hacen un extraordinario trabajo. Y el sexto aspecto, mis queridos, un líder no manipula a personas por medio de amenazas o recompensas. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia, lo hemos visto a lo largo de las Sagradas Escrituras, como muchos reyes quieren llegar a manipular a personas mediante amenazas o recompensas para que la gente lo respete o para que la gente lo llegue a venerar. Por ejemplo, Hechos capítulo 12. El rey Herodes estaba en una gran fiesta y vino un grupo de personas donde algunos empezaron a traerle obsequios, otros empezaron a venerarlo y él quería que lo adorasen como Dios. Y miren cómo llegó a morir aquella pobre criatura. Así que, mis queridos,
Liderazgo no significa que yo debo manipular a la gente para alcanzar mis objetivos. No significa que yo debo manipular a las personas a través de amenazas o a través de recompensas. No, sino que el verdadero líder influye, inspira a las personas para que logren sus objetivos, primero para la gloria de Dios, para bendición de ellos mismos y también para la bendición que los rodea. Entonces, mis queridos, vamos a volver a repasar estos aspectos que considero que son muy importantes. El primero, liderazgo no significa que debo tener un puesto. En segundo lugar, liderazgo no significa que debo tener un poder. Tercer lugar, liderazgo no significa que debo tener un estilo específico. Liderazgo no significa que debo estar en competencia contra las demás personas, sino que si quiero competir, debe ser contra mí mismo. En quinto lugar, el liderazgo no es aquella persona el que hace el mejor trabajo. Y en sexto lugar, liderazgo no es manipular a personas por medio de amenazas o recompensas. Mis queridos, el estudio de esta noche nos quiere ayudar para enfocarnos a llegar a ser verdaderos líderes conforme al mandato divino. Mis queridos, esto es Liderazgo en Acción. Que Dios te bendiga.